Buenas noches, mi nombre es Lérida Maíz, estoy estudiando para especialización en CCNP. A mí me tocó el capítulo 17, señales inalámbricas y modulación, y parte del capítulo 18. Yo hice un resumen de los capítulos donde explico de la mejor manera y todo lo que se puede resumir de redes inalámbricas modulación. Realmente es un tema largo que amerita más tiempo, investigar mucho más a fondo, pero resumí y tomé los conceptos más importantes que nos van a encaminar para entender las señales inalámbricas y la modulación. Ajá. Puntos a desarrollar. Vamos a hablar los conceptos básicos para entender las redes inalámbricas. Tenemos espectro electromagnético, onda electromagnética, frecuencia, ancho de banda, el solapamiento, vamos a entenderlo y vamos a verlo, es muy importante evitar el solapamiento, RF y decíbeles, cambios de poder a lo largo de la señal. Luego vamos a los conceptos y a los estándares para la transmisión de datos en redes inalámbricas o wireless. Aquí vamos a ver algo que es muy importante, la modulación. Se hizo un cuadro resumen, yo hice un cuadro resumen del estándar 802.11. Vamos a hablar de CISO y MIMO. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es un recurso natural limitado y medible que permite transmontar energía, enviar y recibir mensajes a distancia, ¿verdad?, de distinta naturaleza, ¿ok?, y a través de un mecanismo de propagación por el espacio, sin el uso de una guía artificial. ¿Qué es eso? Bueno, en el espectro electromagnético no tenemos un cable, no tenemos un tubo, ahí nos imaginamos una carretera invisible en el aire, que esa carretera invisible nos permite enviar y recibir esos mensajes, ¿verdad? Y para la generación de esa guía, de esa onda que va a transportar información, vamos a necesitar producir cierta cantidad de potencia con ciertos parámetros para poder generar ese transporte. Ese espectro electromagnético, que es todo, ¿verdad?, requiere de una gestión que es la combinación de procedimientos administrativos, científicos y técnicos necesarios para garantizar, ¿verdad?, para garantizar el uso adecuado de ese espectro electromagnético. Cada país tiene un organismo que regula y controla ese espectro electromagnético. Ese organismo es el que se encarga de hacer estas labores administrativas, científicas y técnicas. Es el que se encarga de asignar bandas específicas y frecuencias a los usuarios, a las empresas, y controlar que su uso sea el correcto. En nuestro país existe CONATEL, que es el encargado de la administración, control y estudio del espectro electromagnético en Venezuela. Estos organismos regulan o controlan lo que se llama el EIRP, que en español es PIDE. Esa es la potencia isotrópica radiada equivalente. Esa es la potencia que se debe radiar, ¿verdad?, por una antena o un dispositivo que me sirva como antena para lograr el nivel de señal que me asignaron en la dirección que me asignaron, ¿ok? Entonces, es importante que el EIRP, ¿verdad?, se respete, se controle, y cada país tiene sus normas y sus políticas para controlar. Aquí, por ejemplo, aquí les traje un ejemplo que en la banda de los 5 MHz, ¿verdad?, en la banda de los 2,4 GHz tenemos de 2400 a 2483 la potencia no puede superar los 100 miliwatts o los 20 decibel milivatios. Ya vamos a ver estas dos unidades. En el rango del 5 GHz tenemos que no puede superar la potencia de los 200 miliwatts, 23 decibeles milivatios, y en la onda y en la banda de 5725 y 5875 la potencia no puede superar los 1000 miliwatts o los 30 decibelios milivatios. ¿Okay? Muy importante. En la onda electromagnética, ¿verdad?, lo que vamos a ver ahora, ya vimos el espectro, vamos a estudiar ahora la onda electromagnética. La onda electromagnética, esto que podemos ver acá, es la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidas por cargas en movimientos. Estas ondas no necesitan un medio propagarse, solo necesitan generarse.
Esto incluye, como entre otras cosas, la luz visible, que es la que nos llega del sol, de las estrellas, las ondas de radio, televisión y telefonía, que son generadas ya por algo fabricado por el hombre. La luz visible no, la luz visible es producida por un astro. Una onda electromagnética se genera cuando cargas eléctricas son aceleradas. Para cada onda habrá una aceleración específica. ¿Okay? Aquí podemos, por ejemplo, ver unas características de las ondas electromagnéticas. No necesitan un medio material como cable o tubo, resultan de señales electromagnéticas y son periódicas en el tiempo y en el espacio para que logren la transmisión. ¿Ok? Eso es muy importante. Frecuencia. Vamos ahora ya a entrar al tema de frecuencia. La frecuencia, aquí tenemos en esta grafiquita, tenemos estos valores aquí, 1 Hz, 1,5 y 3. La frecuencia es el número de ciclos que genera una onda electromagnética en un segundo. Esta es la medida. Esto es lo que es fijo, el segundo, y aquí tenemos la medición. Si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, eso significa que transmito una onda por segundo. Si es de 1,5, transmito una onda y media en ese segundo. Y si tengo 3, transmito 3 ondas por segundo. A mayor frecuencia, mayor transmisión de datos. Eso lo podemos ver aquí en el dibujo, se ve clarito, ¿verdad? Si la frecuencia es menor, menos ondas, menos datos. Acuérdense que estos son 0 y 1 y yo transporto los datos con 0 y 1. A mayor frecuencia, más ondas, más 0, 1 paso. Las unidades de medida son hertz, kilohertz, megahertz y gigahertz. El ancho de banda, aquí lo podemos ver. El ancho de banda es el rango de frecuencia real necesario para que la señal sea transmitida, ¿verdad? Se refiere al espacio de la onda dentro, ¿verdad? Dentro de la banda que yo quiero transmitir. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, aquí tenemos este ancho de banda, ¿verdad? Mide desde este pico, paso por acá, o lo pudiésemos ver aquí también. El ancho de banda iría de acá hasta acá. Ese es mi ancho de banda. ¿Okay? El ancho de banda de la señal debe ser menor que el ancho del canal para evitar que dos señales se interfieran entre sí. Pero ya vamos a ver que esto tampoco es problema, porque existen mecanismos para evitar estas interferencias, para solaparlas y para disminuirlas. ¿Qué es el solapamiento? Muy importante. Significa interferir una frecuencia en otra, debido a que el ancho de banda de una señal es más amplio que la asignación de su canal. En redes inalámbricas o wireless usan dos tipos diferentes de estrategias para solventar el problema del solapamiento. ¿Okay? Muy importante que se entienda que cuando dos señales se solapan generan problemas, o no hay comunicación, o la comunicación es mala, etc. Las dos técnicas que tenemos aquí es la FH o FHSS, que se llama espectro extendido con salto de frecuencia, y la DS o DSSS, espectro extendido de frecuencia directa. Aquí tenemos las características más resaltantes de cada una. En el FHSS las frecuencias cambian alrededor de 1600 veces por segundo, imagínense, en un segundo. Posee un gran número de patrones de saltos. ¿Okay? Esto nos hace ver que en un segundo cambiar 1600 veces pudiera ayudarnos mucho a evitar el solapamiento. Espectro extendido de frecuencia directa divide una franja del ancho de banda en canales separados. No transmite durante un largo tiempo en una misma frecuencia de canal. Lo que se quiere con esto es que no haya solapamiento entre las ondas para poder transmitir mayor cantidad de datos. ¿Okay? Vamos con unos conceptos muy importantes. Vamos a definir lo que es la radiofrecuencia o RF, los vatios y los decíbelos milivatios. Vamos a comenzar con la radiofrecuencia. La radiofrecuencia, una señal electromagnética inalámbrica, utiliza como forma de comunicación, ¿verdad? Es una señal electromagnética. La onda oscila entre 3 kHz y 300 GHz del espectro electromagnético, que ya lo estudiamos. La unidad de medida es el hercio, que está el hertz, megahertz, kilohertz, gigahertz. Y estas ondas se pueden transmitir aplicando corriente alterna desde un generador o antena. ¿Okay? Muy importante, eso es la radiofrecuencia. En la parte de vatios, tenemos que la fuerza de una señal radioeléctrica en redes inalámbricas de potencia es expresada en milivatios. ¿Por qué no se escogen los vatios? Porque los vatios son muy grandes
para lo mínimo que es la potencia que se utiliza en las redes inalámbricas. Entonces se escogió como unidad de medida perfecta el milivatio. La potencia máxima, imagínense por qué es esto, porque la potencia máxima de un punto de acceso inalámbrico en la banda 2,4 es de 100 mili y el receptor es de 0,01 milivatios. Si no trabajamos con mili, las aproximaciones van a ser muy inexactas si trabajamos con el vatio completo, ¿correcto? Esta diferencia entre potencias emitidas y recibidas hace necesario usar medidas logarítmicas y esta unidad de medida en vez de unidades lineales. ¿Ok? Ok, ahora vamos con el dBm, que es muy importante también para las redes inalámbricas, en el mundo inalámbrico. Los decíbelos milivatios es una unidad de medida de potencia expresada en decíbelos relativo a un milivatio, ¿verdad? Los decíbelos milivatios son medidos en escala logarítmica, como les dije, debido a que existe tanta diferencia entre un equipo transmisor y un receptor, se tuvo que buscar la unidad de medida más mínima para que me dé la precisión exacta de la potencia y de todo lo que, de cómo me está llegando, qué potencia genero, cómo la recibo, y de esa manera tener una potencia más precisa. Internacionalmente existe un estándar que ya vamos a ver ahorita, pero en general, en líneas generales, tenemos tenemos estos valores y que estos valores nos indican estos conceptos. A partir de menos 120 no tengo señal, ¿okay? Entre 120 y 104 tengo una cobertura muy baja y se empiezan a tener problemas para realizar llamadas. Entre 103 y 98 baja cobertura, entre menos 97 y 90 cobertura media, 89 y 77 muy buena y 76 y 60 excelente. ¿Qué sucede? Vamos a conocer lo que es el RSSI. Es un indicador de fuerza de la señal recibida, ¿verdad? Se llama RSSI por las siglas en inglés, ¿ok? Indicador de fuerza de la señal recibida. Es una escala de referencia que va del 0 al menos 100, vean que no pasa a menos 120, pero no tiene sentido, expresada en decíbelos milivatios y donde el 0 equivale a 1 milivatio. Se usa únicamente para indicar la señal en los dispositivos receptores, pero miren el problema que tiene. Su problema es que el rango de valores no ha sido estandarizado por los fabricantes. O sea, un fabricante le pone un rango, otro le pone otro. El rango que estipula RSSI, que es el que deberíamos seguir y es el que deberíamos evaluar, y es el que deberíamos considerar cuando hacemos una evaluación para instalación inalámbrica, es menos 40, menos 60. Recuérdense que entre más cerca del 0 está el negativo es mejor. Entre más lejos, lo contrario a un número positivo. Entre más alto es más malo. Entonces, entre menos 40 menos 60, la señal idónea con tasa de transferencia estable, ¿ok? Menos 60, una señal buena y se puede lograr una conexión de 80%, puedo perder un 20% de señal. Menos 70, un enlace normal bajo, es una señal medianamente buena y puede sufrir problemas. Y en menos 80, señales mínimas, se traduce en corte de comunicación. Vean que es como más estricta que la que vimos anteriormente, ¿ok? Que ella te da una holgura más grande. No, yo considero que el RSSI es la mejor y es la que deberíamos seguir. Es muy importante esta lámina que les pongo aquí, porque aquí vamos a ver un poco la frecuencia, ¿no? Como ya vimos, estudiamos, acá adelante hablamos mucho de corriente alterna, porque ¿qué sucede? Yo voy a utilizar corriente alterna para generar ondas. Es la corriente que me permite generar ondas. La corriente continua no, la corriente directa. Esa corriente directa, de hecho en esta lámina yo veo aquí las antenas de electricidad, luego empiezan acá los dispositivos de comunicación y otro tipo de dispositivos. Aquí tenemos que la corriente directa no genera ondas. Una corriente directa es constante, no genera ondas. Si esto es 5 voltios va a ser hasta el infinito. En la corriente alterna, ¿verdad? Ahí sí puedo yo generar onda y puedo transmitir datos y comienza toda mi parte de radiofrecuencia, de comunicación inalámbrica. En esta parte tenemos frecuencias bajas y frecuencias altas. En la parte de frecuencias bajas tenemos los computadores, el radio, los teléfonos, ¿verdad? Los microondas. Luego tenemos en las frecuencias altas el infrarrojo, la luz, ya vamos a hablar algo de la luz, el ultravioleta, ¿verdad? Los rayos X y los rayos gamma. ¿Okay? Las frecuencias más altas, de 60 Hz o superior, ahí se trabajan las radiofrecuencias, la fibra óptica y el rayo X. ¿Qué sucede con la luz? La luz es una onda y cada color tiene una onda de propagación y longitud diferente.
Por lo tanto, utilizamos este concepto en la fibra óptica. Y yo puedo tener en una fibra muchos canales de comunicación dependiendo de la onda de luz que se aplique en ese momento. ¿Okay? Vamos a hablar de las frecuencias más conocidas utilizadas en las comunicaciones y están normadas por el organismo que permite utilizar esos rangos de frecuencia. Tenemos la Wireless LAN, que trabajan en la 2,4 y en la 5. La 2,4 accesibles a mayores distancias, compatible con gran cantidad de equipos, que casi todos nuestros equipos actualmente, y la frecuencia está saturada. En el 5, más ancho de banda, menos interferencia, disponible para distancias cortas, no admite tantos dispositivos, pero en el futuro me imagino que le pasará algo de que empezará a aceptar más dispositivos, se diseñarán dispositivos que soporten esa frecuencia. Las redes inalámbricas personales trabajan en los 300 MHz, 2,4 y 3 GHz, 2,4 GHz, 3,4 GHz, está orientada a redes más pequeñas y utiliza frecuencias más pequeñas. Este es como el Bluetooth, por ejemplo. Y las Wireless LAN, para establecer conexiones inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana, puede ir de 2 hasta 11 y de 11 hasta 66 GHz. Utiliza el estándar 802.16. Utiliza ondas de radio o luz infrarroja, o sea, es más directa, más controlada. WiMAX es la denominación comercial del foro WiMAX, que le da a los dispositivos que cumplen con este estándar para garantizar compatibilidad, o sea, es el que estandariza todos esos dispositivos para que haya compatibilidad. WiMAX proporciona velocidades de 70. WiMAX elude obstáculos como árboles o casas, pero no puede atravesar paredes. Si hay un edificio o algo muy grande, su velocidad se ve afectada y puede bajar mucho. Algo aquí que les quiero explicar de la frecuencia 2,4. La frecuencia 2,4, en toda la frecuencia, aquí la podemos ver, ella tiene de 1 hasta 14, pero esta frecuencia solo maneja 3 canales sin solapamiento, que es el 1, el 6 y el 11. Los demás canales representan deficiencia, ya que los datos en las otras bandas se solapan. A pesar de que tenemos un mecanismo para evitar esos solapamientos, es importante que vean cuando uno va a analizar y que sepa que solamente tenemos 3 bandas donde no se interfieren, porque como pueden ver aquí, la número 2 interfiere con la 3, la 4, la 5, con la misma 1 y así sucesivamente. Si ustedes existen aplicaciones para hacer mediciones de cómo está trabajando mi red inalámbrica local, mi Wi-Fi. Son aplicaciones que se instalan en el celular. ¿Por qué probar con un celular? Porque la nomenclatura nos comenta que si podemos utilizar el celular que tiene una antena muy pequeña y evaluar y lograr buenos alcances, con una antena más grande, con equipos con mayor capacidad, se van a lograr los mejores alcances, se van a lograr la mayor amplitud y la mejor calidad de la transmisión. Entonces, yo les recomiendo que prueben en su casa instalarse el Wi-Fi Analyzer. Yo tengo un equipo Android, me lo instalé, aquí está el icono que les debe salir, ¿verdad? En el Wi-Fi Analyzer yo tomé las estadísticas para no hacerlo ahorita por cuestión de tiempo, no hacerlo en vivo. Tenemos aquí un punto de acceso, mi punto de acceso se llama Computic. Miren, estoy trabajando en el canal 11, ¿verdad? Y estoy trabajando en este momento a 36 megabits por segundo. Ese equipito es un Cisco Linksys, ¿ok? Es muy importante. Miren esto. Yo esta pantalla que tomé aquí, ¿verdad? Estoy trabajando en la banda de los 2,4, usando el canal 11. Tengo menos 60 decibeles milivatios aquí y estoy a una distancia de 20 metros. Cuando me voy a esta distancia, perdón. Cuando me pongo en esta distancia, 20 MHz, una distancia de 19,3 metros, es esta, ¿verdad? Cuando me voy a la distancia de 10,9, miren cómo aumenta mi velocidad, 54 megabits por segundo, ¿verdad? Y la frecuencia sí se mantiene constante, pero aumenta mi velocidad. ¿Por qué? Porque entre más cerca mejora. Aquí puedo ver mi señal acá, miren cómo ella está adelante de las demás que se solapan. Y aquí puedo ver también la información, el canal 11, y sigo a 54 megabits por segundo, y aquí veo que es la segunda, está usando el canal 11, esta está usando el 13, que este es mi celular. Entonces vean que el celular está utilizando la 13, que es solapada, ¿verdad? Que ahí, bueno, a veces se me caen las señales y esas cuestiones, pero es importante que se me cae el internet y es por eso, ¿okay? Vamos con la frecuencia de 5 GHz.
En la frecuencia de 5 GHz, utilizada por muchos equipos 802.11a, aquí empezamos a hablar de ese estándar, y por los proveedores de servicios inalámbricos. Tenemos más capacidad para manejar canales y no generar solapamiento, y más capacidad de ancho de banda y de data. Aquí se utiliza el estándar UNI 1, 2 extendidos, ¿verdad? Y UNI 3. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es muy importante esto, es muy importante entender esto y llevarlo a cuenta. Aquí tenemos varios anchos de banda, ¿verdad? Tenemos las bandas bajas que van del 5150 al 5250, la banda media del 5250 al 5470, pero aquí en esta banda, en la banda del 5470 al 5725 hay una banda, hay unos puntos donde no se pueden utilizar porque es específico para radares. Eso significa que cuando hacemos una instalación o desarrollamos alguna aplicación o equipo que vaya a generar ondas electromagnéticas, vaya a trabajar con frecuencias y todo, hay que respetar esta banda. Normalmente, es más, de facto, los equipos no permiten que automáticamente los equipos generen señales en estas bandas. ¿Por qué? Porque usan los radares de aeropuertos, los radares del clima, etcétera. Y esta banda más alta, el 5725 y 5850, que ya se está comenzando a utilizar para cierto tipo de aplicaciones. ¿Qué es la modulación? Muy importante la modulación. Es un conjunto de técnicas que se usan para transportar información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación, lo que posibilita transmitir más información, que es lo que se quiere, ¿verdad? En la modulación lo que se quiere es que haya con la modulación podamos transportar mayor cantidad de equipos, utilizar mejor nuestro ancho de banda asignado. Bueno, lo voy a explotar lo máximo que pueda. Aquí tenemos un ejemplo, vean la onda, aquí está la señal, ¿verdad? La señal normal, la portadora, y yo con modulación por amplitud o con modulación por frecuencia, miren cuántos ceros y unos genero. Multiplico mucho, o sea, en una onda transmito 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, bastante ceros y unos. Puedo transportar bastante. Y si es modulación por frecuencia, mucha más. Me gustó mucho este ejemplo porque se da a entender, mira lo que es la modulación, pues, y por tipo, y pudiésemos hacer la de cada tipo. Yo hice un resumen de ciertos tipos de modulación, no todos, son bastantes, pero considero que es bueno que tengan una idea de la cantidad de equipos de modulación que hay. Las redes inalámbricas deben transportar datos a altas velocidades, lo que requiere más ancho de banda para la modulación. Cisco, ¿verdad? Presenta, menciona estos dos métodos de modulación que yo saqué a relucir y después hice una tablita de resumen con todos los demás que podemos conseguir. Muy buena literatura y muy buena explicación. La modulación sola es un tema de estudio. Entonces aquí tenemos lo que es el DSS, espectro ensanchado por secuencia directa, utilizado en la banda de 2,4, conocida como un salto de frecuencia. La información a transmitir se mezcla con un patrón pseudo-aleatorio de bits para extender los datos antes de que se transmitan. O sea, imagínense que hace algo como esto. Pues. Él tiene alguna función que me permite multiplicar mi portadora, pero con saltos de frecuencia. La OFDM, multiplicación por división de frecuencia ortogonal, se utiliza tanto para 2,4 como para 5 GHz. En un canal se envían en paralelo múltiples datos sobre múltiples frecuencias y cada canal está dividido en muchas subportadoras, también llamadas subcanales o tonos. Tanto la fase como la amplitud se modulan con la modulación de amplitud en cuadratura. Esto es muy importante. Entonces, bueno, como les dije, aquí les tengo un resumen de los otros tipos de modulación que existen. Son mucho más. Yo hice un pequeño resumen como para orientarnos, pero esto amerita otro capítulo de estudio. Modulación en doble banda, modulación por amplitud, modulación de fase, modulación de frecuencia, modulación de amplitud de cuadratura, modulación de división de frecuencia. Por impulsos está la modulación por impulso codificado, por duración de impulso y por amplitud de pulso. Y la que se usa en Morse o radioteletipos está la modulación por desplazamiento de amplitud, por desplazamiento de frecuencia y por desplazamiento de fase. Yo les hice un resumen muy bueno acá del estándar 802.11, de los más importantes, ¿verdad? Las versiones más importantes, puede estudiarse con mucho más detalle, pero me gustó mucho resumirlo de esta manera porque les pude poner hasta un poco del tipo de modulación. Entonces se llevan una idea muy clara de cómo es cada estándar. El 802.11a nació en el 1999, para trabajar en la frecuencia de 5 GHz a 54 megabits por segundo, pero tenemos que su alcance interior es 30 metros, exterior es 122 metros,
no se soportaba en la banda de 2,4, solo salió para las 5 GHz y tiene esta cantidad de tipos de modulación, ¿ok? BPSK, QPS, etc. La 811B también salió en el año 1999, esta sí trabajaba para los 2,4. Se llegaba a una velocidad de 11 megabits por segundo, igual que la de a 30 metros. Afuera se lograban más velocidad, más distancia, 137 metros. Era soportada, ¿verdad?, por el 2,4, no se soportó por el 5 y con modulación CCK. Luego viene el 811G que salió en el 2003, ¿verdad? Ella trabajaba para el 2,4, 54 megabits por segundo, en rangos interiores 38 metros, para exteriores 137, igual que su antecesora, la B. Sí trabajaba para 2,4, no para 5, y tenía estas cantidades de tipos de modulación. Y N sale en el 2009, 6 años después. Esa sí trabajó para la 2,4 y la 5, a 600 megabits por segundo, 69 metros interiores, 251 metros exteriores. Trabaja pues para las dos tipos de frecuencia, y también tiene sus 4 tipos de modulación. La AC, una de las últimas, salió en el 2014, 5 GHz, 1 gigabits por segundo en la tasa de transmisión, 27 metros, menos que su antecesora, 305 metros en exteriores, no soportada para los 2,4, para las 5 sí, y tiene más tipos de modulación. La última, que salió en enero de 2020, está todavía, ya se están vendiendo equipos y todo, pero cuesta conseguir información de su alcance, inclusive debido a lo nueva que está, y a que hay que probar los equipos y ver realmente si cumple el objetivo para lo que fue creada. Ella fue creada para las dos bandas, la de 2,4 y 5 GHz, 1,2 gigabits por segundo, un poquito más que la AC, 278 metros en los interiores. En el exterior no me pude conseguir la información, es importante, a pesar de que busqué los modems que están a la venta actualmente. Soportada en 2,4 y 2,5, y el tipo de modulación es 1024 WAM. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de dos conceptos muy importantes: CISO y MIMO, ¿verdad? Esto es utilizado inclusive por la gente de Cisco, ¿verdad? Es importante tener en cuenta eso. Entonces vamos a hablar un poquito. CISO y MIMO. ¿Qué es CISO? Yo se lo puse con este ejemplo, con esta figura que pude ver acá, y es la mejor manera de explicarlo. Dos características importantes tiene CISO: una frecuencia para la comunicación de doble vía y es half duplex. Estos conceptos se refieren a los modos de acceso del canal de radio, un sistema para transmitir y recibir, es decir, la forma en que son manejadas las ondas de transmisión y recepción por las antenas. ¿Okay? CISO, simple entrada, simple salida. Esta es una comunicación punto a punto, en el cual tú mandas una señal, ¿verdad? Tienes que esperar un tiempo, él la procesa y él te la envía. No es inmediata, porque el canal trabaja hacia un lado nada más, hacia un sentido, o de ida o venida, ¿verdad? Eso se espera un tiempo, el emisor envía data, el receptor la recibe, se espera un tiempo y la procesa. Estas antenas manejan un solo canal. ¿Okay? En MIMO tenemos dos características importantes: son dos frecuencias para comunicación de dos vías y es full duple. Múltiples salidas, múltiples entradas. Aquí se manejan dos frecuencias, una de ida y otra de venida, que evitan que choquen o se crucen, trabajando de forma full duple, ¿verdad? Aquí una antena trabaja una frecuencia y la otra frecuencia. ¿Okay? Importante destacar que este dibujo tiene las frecuencias así, ¿verdad? Así separadas, pero no significa que ellas viajan así, ellas viajan entrelazadas, pero no se mezclan porque tienen frecuencias distintas. ¿Okay? Aquí, para presentar esto, existen empresas que producen antenas que tienen sistemas de radio planning para ayudarnos a realizar un enlace, para ayudarnos a ubicar un enlace. Esto para las instalaciones exteriores, ¿verdad? Yo quiero poner una antena entre dos edificios para comunicación inalámbrica. Estos fabricantes de antenas, como es Ubiquiti, Microtic, Mimosa y Ligowave, tienen aplicaciones vía internet que nos ayudan un poco. Claro, está la experticia, está la visita a campo y todo aquello, pero con ella yo capturé unas pantallas, yo lo hice en mi casa en vivo y les capturé las pantallas para no tomar ahorita el tiempo en esto. Miren cómo es, esta es la aplicación. Ustedes le dan a esta ubicación, ¿verdad?
Ustedes le dan yo utilicé fue el de Ubiquiti, esta publicación, y caen en esta página. Él aquí les pone para que pongan un punto de inicio y un punto de fin. Aquí les presenta toda la información, ¿verdad?, que le genera cuando yo voy a instalar. Yo instalé una desde el Colegio San Agustín hasta la Plaza Madariaga, ¿ok? Él pasa, él me muestra ahí el enlace simétrico y él me muestra el origen y el destino y todos los obstáculos. Por lo que veo, voy a tener que lograr una altura de 12 metros, generando una potencia de 29 decibeles. Me va a llegar aquí de 29 de 12 metros. El ancho de banda va a ser 20 megabits por segundo o 20 megaciclos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Hay una curvatura aquí que se llama la curvatura de Fresnel, que es esta que está en el interior, esta que se ve aquí. Esa curvatura de Fresnel es la que no puede ser interferida por nada para que la calidad de la señal sea muy buena. ¿Qué significa eso? Yo hago mi cálculo aquí con este software, debe hacerse el trabajo de campo, porque si hubiese aquí un edificio que están construyendo o un árbol que está creciendo, él puede llegar hasta este nivel, no me va a causar problemas. Pero si él entra a esta pespunteada, ya ahí mi señal sí se va a ver afectada, ¿okay? Entonces yo pudiese tener un edificio que crezca hasta acá, pero si llega la pespunteada y empieza, que es la curva de Fresnel, ¿verdad?, que es la onda de Fresnel, lo que es válido, me empieza a traer problemas y tengo que o subir o bajar las antenas, y eso no es fácil. Es bueno hacer un buen estudio antes de instalar unas antenas tan costosas. Bueno, hasta ahí el capítulo 17. Vamos ahora con el capítulo 18, infraestructura inalámbrica, ¿verdad? Aquí los puntos a tratar son los modos de los AP, en topología de LAN inalámbrica, modos de los AP, tipos de antenas y cómo se asocia un AP ligero con un WLS, que es un Wireless Line Controller. ¿Cómo funcionan los AP? Bueno, tenemos los AP autónomos o pesados, son dispositivos autónomos que se configuran mediante un CLIOS o bajo una interfaz GUI, que es gráfica. Estos puntos, ¿qué significan ellos? Ellos son independientes uno del otro. Yo tengo que hacerles configuración independiente a cada uno y administrarlos independientemente a cada uno. Toda la configuración reside en él, adentro, y no hay una administración. Ellos no se comunican con nadie para tomar directivas o para seguir una estrategia. Yo puedo centralizar la administración de ellos con el Cisco Prime Infrastructure, pero esto lo que me hace es un software que me permite escanear el equipo en una parte gráfica muy bonita donde yo puedo acceder a cada AP y configurarlo, pero es independiente uno del otro, ¿okay? Yo lo instalo y manualmente tengo que, así sea gráficamente o por comandos, configurarlo. Los AP basados en controladores, que son ligeros. ¿Por qué se le dice a este pesado? Porque él tiene toda la configuración en él. Él hace todo él independiente. Él trabaja independientemente de todo. El AP basado en controladores se le dice ligero porque él va a recibir su configuración y va a ser administrado y controlado por los WLC, Wireless LAN Controllers. ¿Okay? Ellos dependen de un controlador y no requieren una configuración inicial, porque a medida que se van agregando a la red, el controlador los detecta y de paso el controlador decide y designa según la configuración que se le haga al controlador para qué va a servir ese AP. Este tipo de conexión APW Wireless se conoce como una arquitectura más dividida. ¿Por qué? Porque el AP maneja la mayoría de los procesos 802.11 en tiempo real y el WLC realiza las funciones de administración. ¿Okay? Un AP y un WLC están unidos por un túnel lógico que se llama CAP-WAP. ¿Okay? ¿Cómo se conecta un AP y su WLC? Bueno, muy sencillo. Tenemos acá el AP, el cual prendemos, le conectamos corriente y él arranca. El AP inicia una pequeña imagen de iOS, comienza a funcionar y recibe un IP de un DHCP. El AP realiza una serie de pasos para encontrar uno o más controladores. Este controlador está activo trabajando. El AP intenta construir el túnel CAT-MAT con uno de los controladores, ¿verdad? Por seguridad y por todo, eso no se va a transmitir en el aire sin protección, sino que se crea un canal. El AP envía un mensaje de, mira, quiero unirme a ti. Y el WLC le responde con un mensaje en ese canal de vamos a unirlo. Entonces el WLC le envía la imagen de lo que, para qué va a hacer. Ya vamos a ver los tipos de AP que pueden haber. Y una vez que el AP está completamente inicializado, el WLC lo coloca en estado, mira, ya está en ejecución, escuchando. Y el AP y el WLC comienzan a proporcionar BSS y comienzan a aceptar clientes inalámbricos. ¿Okay? Si un WLC tiene que restablecer un AP porque se dañó o porque está presentando fallas, elimina todas las asociaciones de los clientes y cualquier túnel CAT WLC reinicia el AP y comienza desde el paso 1.
¿ok? Eso es muy importante. Estados de los AP. Tenemos el local, que ese es el modo predeterminado. Ese es el modo cuando usted prende su equipito. Acá en los pasos, él está en ese tipo de modo, ¿verdad? El modo predeterminado ofrece una o más BBS, escanea para medir nivel de ruido, interferencia, descubrir otros dispositivos y comparar los eventos de intrusion detection. El AP en el tipo monitor, el AP no transmite, está habilitado solo como su nombre lo dice, para verificar eventos de intrusos, detectar puntos no autorizados y detectar estaciones. El Flex Connect, el AP remoto puede cambiar el tráfico entre un SSID y una wireless LAN, o sea, trabaja con la parte, este es el que me permite trabajar con la parte cableada de la red. El sniffer, el AP se dedica a recibir tráfico 802.11 de un sniffer y lo reenvía a un PC para su análisis a fondo. El detector malicioso, el AP se dedica a detener dispositivos maliciosos correlacionando las diferentes MAC que se escuchan en la red cableada con los que se escuchan por el aire. En el puente, el AP se convierte en un puente dedicado, punto a punto o punto multipunto entre dos redes. Se pueden usar dos AP en modo puente para vincular dos ubicaciones separadas por una distancia. Este es muy importante. Este tipo de AP es muy útil, ¿verdad? Y múltiples AP en modo puente que generan lo que se llama una malla interior. Flash más Bridge, el AP opera Flash Connect en una red mallada. ¿Okay? Porque Flash más Bridge sería puente, ¿verdad? Trabajaría como un AP puente y un AP Flash Connect, ¿ok? Y por último el SS Connect, el AP dedica sus radios al análisis de espectro en todos los canales inalámbricos para descubrir fuentes de interferencia. Muy importante el trabajo de este AP. Gracias por su atención y bueno, cualquier duda estoy a la orden por mi mensajería privada o por el grupo que estableció el profesor.